Buen día. Nuestro equipo está conformado por Gilberto Loza Wilson y Pavel Izquierdo Gámez. En este video vamos a hablar sobre la soldadura con electroescoria, con termita y consideraciones de diseño. Comenzamos. Soldadura con electroescoria. La soldadura por electroescoria es un proceso de soldadura por fusión con protección de escoria. Esta técnica se utiliza para una soldadura por colada continua. Utiliza un equipo parecido al de soldadura por arco. Se caracteriza por la utilización de electrodos y de un mecanismo con zapatas. El metal líquido que se forma en este proceso es retenido por las zapatas de cobre que se refrigeran por agua. Estas zapatas están colocadas una en la parte delantera y la otra en la parte trasera de la zona de soldadura. Este proceso de soldadura no existe arco, y el alambre se va fundiendo a medida que es sumergido en la escoria fundida. Es entonces cuando se funde el metal base y se solidifica el metal que está fundido y retenido por las zapatas. El carro, los electrodos y las zapatas se mueven verticalmente, provocando de este modo la soldadura. Este proceso se desarrolló en la década de 1950 y sus aplicaciones se parecen a la soldadura con electrogás. La principal diferencia es que el arco se inicia entre la punta del electrodo y el fondo de la pieza por soldar. Se agrega fundente, el cual se funde por el calor del arco. Después de que la escoria fundida llega a la punta del electrodo, se extingue el arco. En adelante, el calor se produce en forma continua por la resistencia eléctrica por la escoria fundida. Como se extingue el arco, la soldadura por electroescoria no es estrictamente un proceso de soldadura con arco. Se pueden usar uno o varios electrodos, y también electrodos con núcleo fundente. La guía puede ser no consumible o consumible. Descripción del proceso de soldadura con electroescoria. Proceso de paso único. Se efectúa en posición vertical. Se utiliza para unir placas de 25 milímetros hacia arriba. Se utiliza material de aporte. Temperaturas cercanas a los 1950 grados centígrados en el baño interior y de 1650 grados centígrados en la superficie. La solidificación es progresiva de abajo hacia arriba. No es un proceso de arco. Calor necesario para fundir es aportado por resistencia de la escoria fundida al paso de corriente eléctrica. Existe un arco inicial que luego se extingue con la escoria. Variantes del proceso. Separación de placas a 30 milímetros aproximadamente. Un trozo de material hace de puente al fondo de las placas. Utilización de zapatas de cobre enfriadas por agua. El electrodo porta la escoria. Utiliza un mecanismo de alimentación y de enfriamiento móvil. Oscilación lateral para lograr una distribución más uniforme del metal. Segunda variante del proceso. Es mucho más simple. Constan de una guía consumible, no requiere de mecanismo de alimentación, utilizan tubos y placas guías, se utiliza un bloque de partida para el comienzo de la soldadura y contiene guías consumibles aisladas de las placas para evitar arcos. Desventajas de la primera variante. Alto costo del dispositivo automático que permite elevar las zapatas refrigerantes y el cabezal de soldadura. Gran peso debido al dispositivo nombrado en el punto anterior. Necesidad de superficie lateral lisa en las planchas para permitir el fácil desplazamiento de las zapatas. Ventajas de la primera variante. No requiere de un mecanismo de elevación de cabezal, lo que lo hace un método más barato y más liviano. La velocidad de adición de material de aporte puede ser aumentada significativamente empleando una guía de sección transversal suficientemente grande. El agregado de elementos de aleación al depósito se simplifica mediante una variación adecuada de la compresión de la guía consumible. Aspectos técnicos. Velocidad de soldadura. Espacios entre placas pequeños igual a 10 milímetros, que son igual a 16 metros por hora. Problemas de aislamiento y de fisuramiento del metal. Espacios entre placas de 16 milímetros o más, que dan igual a 7 metros por hora. Espesores de placa de alrededor. Uso de energía de aproximadamente 20 kJ por milímetro. El método está en general libre de defectos. Lenta evolución y solidificación del metal depositado. Estructura columnar en el cordón.
aumento del tamaño de grano en la zona afectada por el calor. Las principales aplicaciones de soldadura con electroescoria son puentes y carreteras, la industria ferroviaria, grandes naves o barcos, maquinaria pesada y disminuye aplicabilidad para aleaciones de níquel. Algunas otras principales aplicaciones son utilizadas en recipientes de alta presión, cáscaras de altos hornos, cucharones de acero utilizados a temperatura ambiente y utilización creciente en aceros inoxidables. Riesgos asociados en aplicabilidad. Algunos son: no es una de las soldaduras más utilizadas. Se utiliza gran cantidad de calor en grandes áreas produciéndose granos de gran tamaño. Se homogeneiza la superficie luego de la normalización. Características del cordón. Libre de defectos, lenta evolución y solidificación del metal depositado, estructura columnar en el cordón y marcado aumento en el tamaño de granos de la zona afectada por el calor. Una comparación sería que en general es un ahorro de tiempo y atractivo para soldaduras de espesores gruesos. Con respecto a otros métodos por arco, es una elevada velocidad de soldadura obtenible. Algunas de las ventajas de soldadura por electroescoria son: alta velocidad de deposición de metal por electrodo, habilidad para soldar piezas delgadas en solo una pasada, buena eficiencia del proceso, limpio y seguro, distorsión lateral limitada y produce soldadura de alta calidad. Algunas de las desventajas por electroescoria son: gran cantidad de energía utilizada, producen enfriamiento lento. La resiliencia o resistencia al impacto en la zona afectada por el calor del material base no es la suficientemente alta. Y los gases producidos contienen manganeso. Y como conclusión para una soldadura con electroescoria, hemos llegado a 2 puntos. Uno es que se generan estructuras dendríticas gruesas debido a la baja velocidad de enfriamiento. Y el segundo es: para asegurar que la soldadura quede con buenas propiedades mecánicas, es necesario un tratamiento térmico posterior que afine el grano. Antes de comenzar con la explicación a fondo de las definiciones de los dos tipos de soldaduras, en las imágenes se muestran procesos de soldadura con termita ya terminados, con el objetivo de mejorar la comprensión del contenido y para entrar en contexto de una manera más sencilla. La soldadura con termita o aluminotérmica es un proceso que implica reacciones exotérmicas, es decir, productoras de calor entre óxidos metálicos y agentes reductores metálicos. El calor generado mediante la reacción ya mencionada se utiliza para realizar procesos de soldadura con termita. De acuerdo con otras definiciones, también se puede decir que se le conoce como proceso de soldadura con termita a la mezcla de polvo de aluminio y óxido de hierro que produce la misma reacción al iniciar una chispa de ignición. Para complementar la idea y dejarlo lo menos abstracto posible, la soldadura aluminotérmica es un método de conexión eléctrica de alta conductividad basado en la reacción exotérmica que se produce al combinar óxido de aluminio y cobre, por mencionar algún ejemplo, al iniciar la ignición. Este proceso es realizado dentro de un molde de grafito de alta densidad específicamente diseñado para la unión principalmente eléctrica de dos o más conductores. La conductividad así como la resistencia a la corrosión son excepcionales, debido al alto contenido de la aleación de cobre que excede el 97%. Los primeros antecedentes sobre el uso de este proceso se datan en los primeros años del siglo XX, y como información adicional se añade que es una sustancia utilizada en bombas incendiarias y para soldaduras. El video en curso muestra un claro ejemplo de la aplicación de la soldadura con termita. El uso principal de este proceso de soldadura es para la coalescencia, es decir, la posibilidad de que uno o más materiales se unan en un único cuerpo.
y se produce mediante el metal fundido supercalentado de la reacción química de la termita. El metal de relleno se obtiene a partir del metal líquido, y aunque el proceso se usa para unir, es más común en las fundiciones que en las soldaduras. Para entrar más a detalle, a continuación se mencionan algunas propiedades con las que cuenta este proceso de soldadura. Debido a que es un proceso exotérmico, significa que en su interior se alcanzan los 2000 grados centígrados aproximadamente, por lo que hay que tener siempre presentes las precauciones correspondientes y seguir al pie de la letra las instrucciones de uso y medidas de seguridad. Según Michael Gruber, describe que cuando los polvos de aluminio y el óxido de hierro finalmente mezclados en una proporción de 1:3 se encienden a una temperatura aproximada de 1300 grados centígrados o 2300 grados Fahrenheit, producen la siguiente reacción química. La temperatura aproximada de la reacción es de 2500 grados centígrados o 4500 grados Fahrenheit, durante la cual se produce un hierro fundido supercalentado más óxido de aluminio, que flota a la parte superior como escoria y protege al hierro de la atmósfera. En la soldadura con termita, el hierro supercalentado o acero, si la mezcla de polvo se formula con tal propósito, se coloca en un crisol encima de la unión que se va a soldar, como se muestra en la imagen donde aparece la termita encendida en el lugar número 1. En el segundo inciso, el metal supercalentado que se drena del crisol mediante el dispositivo de drenaje y fluye hacia el molde. Y como último inciso, el metal solidificado para producir una unión soldada. Ahora, con respecto a lo que dicen Kalpakhin y Schmidt, la mezcla más común de materiales para soldar acero y hierro fundido es de partículas finamente divididas de óxido de hierro, óxido de aluminio y aluminio. Esta mezcla no explosiva produce una temperatura máxima teórica de 3200 grados centígrados o 5800 grados Fahrenheit en menos de un minuto. Sin embargo, en la práctica solo llegan de 2200 a 2400 grados centígrados o 4000 a 4350 grados Fahrenheit. Como información adicional relevante, los autores añaden que la mezcla también puede contener otros materiales que impartan propiedades especiales a la soldadura. Algunas de las ventajas son: no precisa ningún mantenimiento específico ni periódico. Dispone de mayor capacidad de transferencia de corriente que la de los propios conductores que une. Elimina aspectos negativos como los esfuerzos térmicos por reducciones de sección, las fatigas mecánicas debido a excesos de compresión en las uniones, etc. Puede resistir repetidas corrientes de falla sin perder la conexión. Tiene una excepcional resistencia a la corrosión. Es independiente de la habilidad del operario y tiene total seguridad en cuanto a su ejecución. Se puede validar a través de una inspección visual, lo que hace un proceso más rápido. Se puede aplicar en conexiones de cobre-cobre y cobre-acero. Este tipo de soldadura puede presentar distintos defectos, por ejemplo, grietas, cavidades e inclusiones sólidas. Con respecto a las grietas, estos constituyen una discontinuidad en el metal, reduciendo la resistencia de la soldadura. Estas además se originan porque la soldadura o el metal base tienen baja ductilidad. Con respecto a las cavidades, podrían presentarse como defectos de porosidad y contracción. Y hablando sobre las inclusiones sólidas, estos son los materiales no metálicos atrapados en el metal de soldadura. Una de las aplicaciones más comunes en este proceso son en la unión de rieles de ferrocarril, como ya se muestra en una imagen. También en la reparación de grietas en fundiciones y forjados de aceros grandes como moldes de lingotes,
fechas de diámetro grandes, etc. La superficie de la soldadura en estas aplicaciones con frecuencia es lo bastante lisa para que no se requiera un acabado. Antes de finalizar con la explicación de este proceso, en esta sección del video se agregó un ejemplo de cómo se realiza este proceso. Como paso número 1 se tiene la preparación del material que se va a utilizar, ya sean algunos conductores o rieles de ferrocarril. Estos se tienen que limpiar y poner en condiciones para ser sometidos a este proceso. Una vez que el material de trabajo ya se encuentra listo, limpio y en condiciones para ser utilizado, se procede a seleccionar y preparar el molde que se va a utilizar. Es decir, verificar que el molde está limpio, que está en condiciones, que no está roto. Y en el tercer paso se tiene que verificar que sea el molde correcto. Es decir, hay que medirlo para cerciorar que no se va a utilizar el molde equivocado. Posteriormente se procede a utilizar el material de trabajo, se introduce en el molde que se va a utilizar. Hay que cerciorarse que el material de trabajo, en este caso como lo muestra la imagen, que son conductores, se encuentren lo mejor posicionado en el molde posible, de preferencia que estén haciendo contacto y que no se encuentren colocados de manera incorrecta y que no se encuentren chuecos. Una vez que ya se encuentra el material de trabajo perfectamente colocado dentro del molde, se procede a introducir los polvos del cartucho de soldadura en el molde. Dependiendo cuál sea el material que se va a utilizar para la soldadura, son los cartuchos que se van a elegir para crear la unión de los materiales. No hay que olvidar que dentro de este mismo paso se necesita colocar el polvo de ignición, es decir, el polvo el cual se le va a encender la chispa para que comience el proceso de fundición del polvo y pueda soldar los materiales dentro del molde. Como ya se había mencionado en las diapositivas anteriores, es indispensable el uso de equipo de seguridad, como por ejemplo lentes de seguridad, guantes que soporten altas temperaturas, algún delantal de seguridad, etc. Una vez ya se encuentre todo listo para iniciar con el proceso, se procede a tomar la pistola de ignición y acercarla hacia la apertura del molde para encender la chispa. Una vez que se encienda la chispa, es muy recomendable por seguridad que se aleje la persona del molde aproximadamente unos 2 metros para evitar cualquier tipo de accidente. Una vez que el proceso exotérmico haya sido finalizado, se recomienda esperar aproximadamente unos 15 segundos antes de abrir el molde para evitar cualquier tipo de derrame o de accidente. Una vez que ya se abrió el molde, se procede a retirarlo y verificar que la soldadura sea correcta. Para finalizar con el proceso, una vez que se retira el molde, hay que limpiarlo, hay que dejarlo en las mejores condiciones posibles para volverlo a utilizar en la siguiente ocasión. Con respecto a las consideraciones de diseño de la soldadura, es de mucha importancia que el diseñador establezca el plan desde el comienzo del producto. Es decir, si una pieza requiere ser ensamblada de forma permanente, el diseñador tiene que tomarlo en cuenta al comenzar con el diseño, pues se recomienda que entre menos piezas necesiten soldarse, se incrementa la calidad en el producto y disminuye el margen de error. Es decir, la pieza necesita ser considerada como ensamble y no como una fundición. Con relación a lo mencionado anteriormente, las piezas antes de ser soldadas necesitan ser ajustadas para mantener el control de las dimensiones y minimizar la distorsión. En ocasiones se requiere aplicar un maquinado para obtener un ajuste satisfactorio. Si en algún momento nos preguntamos, ¿soldar siempre será lo más viable al momento de crear un ensamble? La respuesta sería, generalmente es más eficiente en costos realizar operaciones de doblado simple sobre una pieza que soldar un ensamble a partir de placas y láminas planas.
es decir, entre menos piezas se suelden, mejor. ¿Por qué es importante mantener una soldadura plana? Debido a que esta es la posición más conveniente y más rápida que hay. Una de las ventajas de la soldadura con termita con respecto a consideraciones de diseño en la soldadura es que este proceso no requiere de un maquinado al final, debido a que la superficie de esta soldadura es lisa. Afortunadamente nos evitamos ese procedimiento. Para finalizar, es necesario mencionar que las siguientes directrices de diseño se aplican para la soldadura de puntos por resistencia. La lámina de acero al bajo carbono de hasta 3.2 milímetros es el metal ideal para la soldadura de puntos por resistencia. Puede obtenerse resistencia y rigidez adicional en componentes de lámina metálica plana. El ensamble soldado con los puntos debe proporcionar acceso para que los electrodos alcancen el área de soldadura. Y por último, se requiere una superposición suficiente de las piezas de lámina metálica para que la punta del electrodo haga un contacto adecuado en la soldadura de puntos. Por ejemplo, para la lámina de acero al bajo carbono, la distancia de la superposición debe variar aproximadamente 6 veces el espesor de la materia prima de las láminas con un espesor de 3.2 milímetros y alrededor de 20 veces el espesor para láminas delgadas de 0.5 milímetros. En el siguiente video mostraremos el proceso de soldadura con electroescoria. Los aceros para herramientas son materiales altamente aleados. Durante el proceso de producción de aceros altamente aleados, los contenidos de elementos de aleación o los procesos aplicados pueden causar contaminación, lo cual afecta negativamente las propiedades mecánicas de los aceros. Para la limpieza de la microestructura se realiza una electrorefusión de escoria, o en inglés Electroslack Refining, que en siglas es ESR, y así se denominan muchos de nuestros aceros. Después de este proceso aumenta la capacidad de pulido y la tenacidad del acero. Esto significa que se aumenta la resistencia a la propagación de las grietas, es decir, al crecimiento de estas. Las características principales de los aceros ESR son su alta tenacidad y su buena pulibilidad, o sea, su aptitud al alto pulido. Por lo tanto, si necesita una alta capacidad de pulido para moldes de plástico o una alta tenacidad para las matrices de fundición, a menudo se usa el proceso ESR. Incluso para aplicaciones de corte y conformado, los aceros se procesan por ESR. Debido a que cuanto mayor es el espesor de la lámina y la resistencia a la tracción, mayor es la necesidad de tenacidad del acero que lo transforma. El acero Uddeholm Kaldai es el acero más popular para fabricar este tipo de herramientas de corte y conformado por su alta tenacidad y su buena resistencia al desgaste. Esperemos que el video les haya gustado. Y que también la información presentada les haya servido. Gracias.